Bienvenidos a la segunda lección de este curso de iniciación al cine. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo utilizar una cámara fotográfica o videográfica, una cámara general, desde el punto de vista más técnico, y ahora vamos a verlo desde el punto de vista más artístico. Así pues, vamos a comenzar hablando de los tipos de planos existentes y cómo se pueden utilizar en pantalla. La primera clasificación de los planos suele ser la distancia. Así que vamos a empezar desde lo más lejano hacia lo más cercano. Empezamos por el gran plano general. Los grandes planos generales son un tipo de plano muy abiertos donde se ve mucho espacio con muchísima profundidad de campo, que es, por ejemplo, bosques grandes, ciudades grandes, pueblos grandes, cosas que abarquen muchísima profundidad, muchísima amplitud y que obviamente se usan por lo general grandes angulares o incluso ojos de pez para abarcar mucho espacio. Eso nos sirve sobre todo para contextualizar, ¿no? El montaje, que ya se verá más adelante, pues tú muestras ese gran plano general de la gran ciudad donde va a suceder todo y el espectador puede ver dónde va a pasar. Luego saltamos un poco más cerca al plano general. Es un plano generalizado, abierto, tipo gran angular o ojo de pez, que es amplio, que es grande, pero no tiene la profundidad de campo de una gran ciudad o de un gran pueblo. Por ejemplo, es un edificio. Vemos un edificio o vemos un parque que no tiene mucha profundidad de campo, pero sí tiene mucha amplitud, que también nos sirve para contextualizar. La gran diferencia entre una cosa y otra, aparte de lo puramente técnico, es simplemente que contextualiza de un modo más concreto. Podrías, por ejemplo, usar un gran plano general y luego usar un plano general para ir contextualizando. Luego tenemos los famosos planos abiertos, que son donde se ven ya hablamos incluso, ya no solo de escenarios y sitios, sino de personajes, donde se les ve de cabeza a pies y por lo general con un poquito de aire por encima y por debajo. Aire es el espacio entre el cuerpo, ya sea la cabeza, los extremos laterales o los pies y el resto del plano. Esto ya sirve para que podamos ver al personaje completo y entenderle. Nos vamos acercando un poco y llegamos al gran plano americano, que es como el plano abierto, pero hasta las rodillas, es decir, se corta. Básicamente salen 3/4 partes del cuerpo, desde la cabeza hasta las rodillas. En las rodillas se corta el plano. Se utilizaba mucho en las películas de western para remarcar, por ejemplo, las pistoleras que usaban los sheriff o los vaqueros en general. Este tipo de planos se usan actualmente también para remarcar ciertas características físicas del personaje, ya que a fin de cuentas, como las piernas o los pies sobran, pues no podemos centrar en la parte importante del cuerpo, que es desde la cara hasta la parte superior de las piernas, ¿no? El tronco, el pecho. Es decir, para que podamos ver qué tipo de personaje es o cómo es representado en pantalla. Luego tenemos los planos medios. Planos medios suelen ser desde la cabeza hasta el final del tronco, donde empezaría el pubis, la cadera. Estos planos sirven para remarcar aún más la presencia del personaje. Estamos intentando quitar materia que no sirve, como puede ser, son por ejemplo ya las piernas, si nos centramos nada más que en el tronco superior, de cabeza hasta bajo el ombligo, porque con esto ya queremos empezar a detallar no tanto el aspecto o la estructura física del personaje, sino también empezar un poco a ver más sus facciones, a ver mejor su gesticularidad, sus manos, incluso también las relaciones entre los distintos personajes. Este tipo de plano se usa sobre todo para conversaciones, cuando no hay planos contra planos, que se verá más adelante, o cuando queremos centrarnos en algo que el personaje posea a la altura del pecho o de la espalda. Más adelante encontramos lo que llamamos el plano medio corto, que suele ser desde el pecho, es decir, el corte del pecho hasta la cabeza. Este tipo de planos ya para centrarnos más en momentos íntimos, pero que por lo general queremos que haya un cierto trasfondo visual, es decir, que hay un fondo que se pueda ver. Aunque ya por lo general ya se va a empezar a ver que este fondo ya empieza a desenfocarse, por lo tanto ya se empieza a tirar más de objetivos que empiezan a secarse a teleobjetivos, es decir, para generar un bokeh en el fondo. Recordemos que cuando usábamos angulares o de pez, pues la tolerancia de enfoque era muy amplia, pero ya a partir de, vamos a decir, 55, 85, ya dependiendo de cada cineasta o fotógrafo ya puede decir su propio número, pero por aquí ya más o menos ya podemos estar empezando a hablar de desenfoque. Los rasgos faciales
personaje cada vez más cerca, por lo tanto son más notables. Y para momentos trágicos, pero que no sean excesivamente trágicos, sino que la tragedia venga no del contexto, sino del personaje en sí, son planos bastante buenos. Ya tenemos el primer plano, que es un poco menos del pecho, ya sobre todo para centrarnos más en la cara, pero con algún elemento secundario, ¿no? Como aquí el ejemplo de las flores, o de esta ropa florida. Ya es un elemento más emocional que solemos ver, además que ya un cierto fondo que se desenfoca, porque ya se empieza a usar este objetivo. De hecho, cuanto más se acerca el plano, generalmente ya se usa objetivos con mayor distancia focal, y a partir de aquí vamos empezando a ver una cierta emocionalidad. Pero más allá del primer plano, obviamente, está el primerísimo primer plano, que es cuando ya vemos la cara, que es cuando vemos desde la cabeza hasta la barbilla o la barba. Aquí importa mucho el detalle, por ejemplo, de la mirada, de la boca, del movimiento de la nariz, de la respiración, de las arrugas y de cómo los músculos se mueven. Ya es para el actor el mayor trabajo de expresividad facial que debe hacer. Un actor que haga esto tiene que centrarse mucho en su faceta facial, en su mirada, en su boca, en sus músculos. Además, esto hace que podamos ver tan bien al personaje que incluso podamos ver sus auténticas intenciones. Esto para un lenguaje cinematográfico es muy importante, porque cuando queremos empezar a demostrar cómo es el personaje de verdad, a presentarlo de verdad, es un tipo de plano que es absolutamente ideal. Y aparte también tenemos un plano que no es ya solo por cuerpo, personas, sino también por objetos. Cuando queremos remarcar a lo mejor una parte concreta del cuerpo, como por ejemplo un ojo o la boca, o incluso objetos muy pequeños o que se ven excesivamente cerca, hablamos de planos detalle. Es decir, que el plano detalla específicamente y hace que nos centremos en aquello que hay que ver. Para además, con esto ya se usa directamente el objetivo. ¿Para qué? Para que enfoquemos directamente esto que queremos ver y se desenfoque lo demás. De tal modo que el ojo del espectador se centre directamente en el objeto enfocado. Le estamos detallando lo que queremos que vea. Estamos usando el lenguaje fotográfico y narrativo para decirle, oye, quiero que mires esto. Y así es como se hace. Y así hemos visto desde más lejos a más cerca, desde gran plano general a plano detalle, distintos tipos de planos. Pero también hay que hablar de otra cosa, de la posición de la cámara. Y hay 6 grandes tipos de posición. Y vamos a verlos. Empezaremos de arriba hacia abajo. Tenemos arriba el famoso plano cenital. Es básicamente desde aquí a esta altura, una altura básicamente de 90 grados respecto al eje de grabación, donde vemos desde arriba, como si fuéramos un pájaro o una cámara que sobrevuela lo que hay abajo. Es un plano que además se usa mucho para grandes planos generales, para que observemos el lugar, o también para planos muy trágicos donde el personaje está ya en la mierda, como aquel plano donde Heisenberg, Breaking Bad, está ya reventado y le vemos desde arriba. Y sueles tener un ángulo entre 90 y a lo mejor 75 grados, como tira. Además la cámara se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Cuando se acerca es zoom in y cuando se aleja es zoom out. Ya aprovecho. Luego tenemos un poco más con inclinación. Vamos a decir 45 30 grados, lo que llamamos un plano picado. Un plano de arriba, pero no totalmente arriba, sino con un cierto ángulo. Este plano se usa para planos con personajes o planos con elementos que no son muy generales y ayuda a colocarle una posición, vamos a decir entre comillas, de sumisión o de inferioridad. Y si además tiene una carga emocional importante y sumamos una buena gesticulación facial del actor, da mucho para tragedia. Pero también para momentos muy épicos si conseguimos que el contexto del montaje y la banda sonora lleven a ello. Obviamente el montaje y el contexto y la banda sonora hacen muchísimo. El plano per se no dice nada. Si tiene un buen guión y si el montaje cuadra, puede significar otras cosas. Estos no son matemáticas exactas. Luego ya tenemos el central. El central que básicamente es desde el centro. Y este pues tiene dos perspectivas, el central, por decirlo así, central, y el lateral. Es decir, grabando una persona de frente o grabándola desde cualquier lado, izquierda o derecha. Ya más hacia abajo tenemos el plano contrapicado, que es con un ángulo de 145 grados, quizá un poco más, que si bien en el picado tenía una posición un poco como de sumisión, en el contrapicado al revés, de dominación.
esa persona la vemos como que está por encima nuestra, en una posición de superioridad. Y eso ayuda también a darle una carga dramática, pero a la vez narrativa importante, y que nos muestra también la posición del personaje dentro del montaje y dentro del guión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tipo de plano que usamos, aparte de la estética per se, también debería tener un cierto significado, tanto por sí mismo plano como por el conjunto de trabajo, el montaje, el guión, la banda sonora y tal. Y ya lo opuesto al cenital, que es el plano nadir, Nadir, que es básicamente el ver absolutamente desde abajo, como si tú estuvieras tirado en el suelo y vieras a alguien de pie encima tuya. Básicamente es este tipo de plano, es el opuesto a cenital. Este tipo de plano, además de sumisión absoluta, podría decirse, también permite ver planos aéreos del cielo, como por ejemplo ver típico plano de un avión volando, de un ave volando, y es muy útil si sabemos usarlo. Obviamente todos los planos que estoy enseñando hay que saber usarlos. Además también hay un tipo de plano según el ángulo de distancia que es muy interesante, que es el famoso plano contra plano, que es cuando dos personajes están hablando entre sí y siempre están intercalando la espalda o el hombro de uno con el que se ve enfrente. Además siempre suele haber un cierto desenfoque. La espalda o el hombro se ve ligeramente desenfocado, mientras que el personaje que está frente a cámara se ve enfocado. Y es un juego de plano contra plano, es decir, los planos van asentando y tiene que haber una ley de eje principalmente, es decir, que si uno de los personajes se ve en el plano a la derecha, el otro personaje cuando saca el contraplano se tiene que ver a la izquierda, es decir, tiene que haber simetría. No puede ser los dos a la izquierda o a la derecha porque además queda estéticamente feo. Respecto al movimiento de la cámara hay dos tipos: cámara fija o cámara móvil. Cámara fija es la cámara quita en el trípode, no se mueve para nada. Y la cámara móvil a su vez se basa en dos tipos de movimientos. Tenemos la panorámica, que es cuando la cámara se mueve según el eje mismo del trípode, es decir, como la cámara gira en el trípode pero no se mueve, no tiene movimiento como si andase. Y el traveling, que es cuando la cámara se mueve por sí misma, como si alguien la sujetase o como si tú la enganchas en una grúa y esa grúa se moviera. O un estabilizador de cámara tipo gimbal, tipo Steadicam, lo que queráis. Así que tenemos cámara fija y luego dos tipos de cámara móvil, que es, si no se mueve de su eje, panorámica. Si se mueve de su eje, como si estuviera andando, traveling. De viajar en inglés, vamos, que tampoco tiene mucho cuento. Además también la cámara tiene un significante para componer, es decir, ¿qué elemento es la cámara respecto a lo que se ve? Hay distintos tipos. Por ejemplo, tenemos el plano subjetivo. El plano subjetivo es cuando lo que se ve es lo que un personaje ve. Si yo estoy andando y yo veo por la calle, lo que mis ojos captan es un plano subjetivo. El plano subjetivo muestra lo que un personaje está viendo a través de sus ojos. Y se usa, obviamente, para entender lo que él ve y entender su perspectiva y de cierto modo hacer una introspección del personaje y entenderle también. Además, bastante cómodo para según qué tipo de planos donde hay un traveling, porque te quita un personaje que es el que sería el plano subjetivo, que tenés que dirigirle y coordinarle en pantalla, lo cual que no es un alivio. Y además eso lleva a una mayor coordinación del espacio, porque la cámara se mueve, entonces no siempre es fácil estar gestionando el espacio como cuando la cámara está fija. Pero la cámara no puede ser solo una persona, también puede ser un objeto. Entonces llamamos cámara objetual, que es cuando la cámara ve lo que un objeto, obviamente inanimado, ve. Imaginamos que un objeto pudiera ver, pues este tipo de plano sería un plano objetual. También tenemos el plano Boyer. ¿Qué es el plano Boyer? El plano Boyer es un poco un plano objetual o un plano subjetivo, pero con la diferencia de que es un plano donde se nota que quien observa está observando ilícitamente, está espiando. Generalmente se suele ser como con un borde negro, un poco para dar la impresión de que se espía, pero la intención es esa, es un plano subjetivo o puede ser, también sea objetual, pero lo normal es que sea subjetivo, para dar la sensación de que está espiando, de que hay algo oculto en lo que el personaje está haciendo, de que no tendría que estar ahí ni muchísimo menos. Y eso permite además dar muchísimo juego. Y por último pues tenemos el plano indirecto. El plano indirecto es básicamente lo que llamamos plano en reflejo, o plano en espejo, o plano en agua, que es
cuando vemos el reflejo de lo que el personaje estaría viendo si lo tuviéramos en un plano subjetivo. Pero no lo tenemos en un plano subjetivo, lo podemos tener a lo mejor en un plano contra plano, como esta escena de Gollum. Se le ve a él y se ve el reflejo de lo que él está viendo, que es Gollum, pero lo vemos a través de una indirecta, lo vemos indirectamente. Y con este sistema más o menos de tipo de enfoque, según distancia, según ángulo y según el tipo de mirada, podemos jugar un poco con el lenguaje cinematográfico según lo que queramos mostrar, según lo que nos haga falta, según el tipo de objetivo que usemos. Cuanto más lejos, más ojo de pez gran angular; cuanto más cerca, más teleobjetivo. Muy por lo general, obviamente esto no son matemáticas exactas. Y además jugando con ellas, porque luego hay que tener muy en cuenta el guión, el montaje, se crea un lenguaje cinematográfico puro y duro. Pero además hay que saber componer visualmente y por lo general, ¿cuándo queda bien un plano compuesto? Cuando el personaje queda en el medio, no siempre. Los primeros errores de un camarógrafo es siempre pensar en el centro como concepto de simetría, lo cual está bien porque la simetría es importante, pero no siempre la simetría es un elemento importante de un punto de vista bidireccional. De hecho, en cine, en fotografía, es casi más importante la ley de tercios. ¿Qué es la ley de tercios? Si la simetría bidireccional sería partir la imagen en dos, los tercios es dividirla en tres partes medianamente simétricas, un poco así con las manos, por encima, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, sí, un poco por encima. Aquí una fotografía que hice a una modelo que además es mi compañera de mi último proyecto y con lo que voy a trabajar en futuras cosas, futuros proyectos, que aquí donde se ve los tercios. Como se puede comprobar, me llevo su mirada al tercio derecho y la mano va hacia al tercio izquierdo. Hay simetría en los ojos, ven una simetría que no es bidireccional, sino que es tridireccional, y entiende visualmente lo que está viendo. Cuando queréis componer con muchos elementos, con muchos personajes, buscad la ley de tercios, por favor. No centre tanto en lo simétrico lateralmente, queda muy desgastado. Obviamente es bonito, pero si podéis jugar con la ley de tercios, os digo yo que además eso da mucha profundidad de campo, porque nota se complementa con otra ley, que es la ley de la mirada. Si lleváis la mirada de mi compañera hacia el tercio izquierdo, quedaría su mirada pegada al borde de la fotografía y mucho aire detrás de ella, ¿verdad? La ley de mirada quiere decir que el personaje o el modelo tiene que mirar en la dirección donde haya aire en su mirada. Como hay aire en la parte izquierda de su mirada, pues ella tiene que colocarse en el tercio derecho. Componiendo así, se ve incluso mejor que si lo colocáis en simetría bidireccional. Así que os lo recomiendo que uséis este tipo de planos para empezar a componer, porque es muy importante. Obviamente en el futuro va a venir mucho tipo de planos que se van a poder usar, pero eso va a venir más adelante porque necesito jugar mucho con el lenguaje para que entendáis futuros planos. Pero todo esto, mala ley de eso, mala ley de la mirada, en serio, probadla y notaréis como vuestras fotografías o incluso vuestros planos cinematográficos van a quedar muchísimo mejor que si tiráis de simetría bidireccional. Así pues, muchas gracias por aguantarme, por ver este segundo vídeo. Espero que os esté gustando y iré preparando el tercer vídeo del curso, que ojalá os encante, porque quiero enseñar a hacer cine, no solo hablar de las grandes películas de Kubrick y Hitchcock, sino también cómo hacemos cine, cómo es trabajar dentro del cine, cómo desde que se toma la decisión de escribir un guión hasta cómo llega esa película al cine, cómo es todo eso. Y poquito a poquito lo voy a explicar. Así que, ¡hasta luego!